Hola, muy buenos días. En una mañana calurosa de Guayaquil estamos grabando con un buen amigo, Aurelio Paredes. ¿Tu segundo apellido, perdón? Casar. Casar. Un periodista de la vieja data, un periodista a la antigua, habitante del barrio Centenario desde 1965, cuando los perros se amarraban con longanizas. Aquí es cuando las vacas se salían del camal y se metían a las casas. Y vamos a conversar esa historia tan hermosa de este primer barrio guayaquileño diseñado de manera ordenada, donde vino la élite de Guayaquil a vivir, donde se construyeron 318 casas y hoy pues por motivos de la inseguridad el antiguo morador salió San Borondón. ¿Cómo se creó esto de aquí, Aurelio? Este es el primer barrio residencial de Guayaquil. Se llama Barrio del Centenario porque justamente fue empezado a construir cuando hubo el centenario de la independencia de la ciudad. La historia cuenta que en 1920 dos empresarios, Rafael Guerrero Martínez y el señor Aguirre Oramas, tenían la intención del centro, ya les quedaba corto a las élites que vivían en esa época en el centro, y llegaron y buscaron hacia el sur. En el sur había terreno, lo que quiera, pero era una zona bastante inhóspita. Esto era fango, esto era lodo, esto era haciendas. Recordar que el barrio Centenario era parte de una hacienda de la familia Robles Chambers, ¿ya? Una larga extensión que incluso iba hasta el Guasmo. Entonces, en 1920, ellos comienzan a promocionar los terrenos por periódico, empiezan a sacar los lotes, las lotizaciones. En el libro están las fotos de los anuncios que sacaban y fueron vendiendo. Se construyó una empresa que se llamaba Barrio del Centenario para vender los lotes. Los lotes venían ya pues con servicios básicos, no había pavimentación, eso sí, y se comenzaron a vender. Y empezaron a poblarse ya con la primera llegada de los moradores en los años 40. A partir de los años 40, esto ya se empieza a poblar y se comienza a hacer un barrio que era tipo barrio hacienda, tipo casa hacienda, porque las casas eran muy grandes, muy grandes. Cuentan los primeros moradores que incluso había establos y la gente salía a pasear en caballos. Había quienes tenían su vaca y ordeñaban su misma leche. Estamos hablando de los años 40. Años 40. Ese Guayaquil añejo de antaño que no le da la espalda al río, porque si bien buscan un lugar donde habitar, fangoso, porque eran haciendas, y al mismo tiempo quedaba pues el Jockey Club en los terrenos que ahora son del Colegio Cristóbal Colón, y cerca al río. Sí, exacto. El hipódromo Jockey Club quedaba ya en esa época por el lado del Forestal, el segundo Jockey Club. Varios de los terrenos del Jockey Club fueron comprados también para sentar el barrio Centenario y hacer una extensión, porque cuentan los antiguos moradores que el hipódromo, que era muy inmenso, la pista que era por el Parque Forestal llegaba hasta más o menos en la calle El Oro, la calle Maracaibo, en lo que era la extensión. El Parque Forestal ocupa fácilmente 8 manzanas. Claro. Y esa en su segunda ubicación del Jockey Club. Sí. Y aquí también, para los que no lo saben, y ubicarnos en tiempo y espacio, estuvo ubicado lo que fue el primer aeródromo de la ciudad. Pues, por supuesto. Antes de construirse el barrio, aquí había un aeródromo que digamos, no podríamos decir aeropuerto, pero era una pista de aterrizaje en donde llegaban los biplanos. Aquí llegó el biplano, por ejemplo, del biplano del telégrafo, que era de los señores del Castillo, y lo piloteaba el piloto famoso Cosme Renela. Aquí hacían, aquí se parqueaban, aterrizaba era la palabra correcta, los biplanos en esa época. O sea que esto fue una pista de aterrizaje, fue hacienda, fue parte del hipódromo antes de localizarse como barrio Centenario. Qué linda historia. Y tú hiciste una crónica completa, aproximadamente 110 páginas, ¿no?
150 casi. 150 páginas donde está narrado todo. Y el que quisiera adquirir esto, tú lo tienes a la venta, pues, ¿no? Claro, por supuesto, es ya a la venta. Ya, y vamos a poner el teléfono de él para que lo contacten, el que quiera comprar esta crónica. ¿En qué precio la tienes tú ahora? En $25. Y aquí narras todo lo que estamos conversando en este momento, pero sí, vamos a dejar para mucho para que las personas se enteren. Pero sí les puedo hacer más o menos un resumen de lo que hay. Hay los antecedentes históricos que escritos en libros, ¿no? De lo que era el aeródromo, lo que era el hipódromo. Hay la historia contada por los primeros moradores, como el señor Arcadio Rosemena, como la señora de Plaza, Norma Plaza García. Porque hay una cosa, un libro que salió antes que salió un libro editado por las señoras del barrio Centenario. Era un libro que tenía otro estilo del mío. Y de ahí yo pude conseguir la autorización para que se pueda sacar los testimonios que estaban en ese libro, que son testimonios de anécdotas esas que les cuento que habían establos, que se paseaban en carruaje, que aquí vivía George Capwell. Y George Capwell vivía aquí y solía pasear en carruaje. Esas historias me las cuentan los moradores mayores que yo, los moradores antiguos. Y el resto de historia que no tiene el otro libro es, por ejemplo, digamos un plano del barrio diciendo cuadra por cuadra qué familia vivía en cada casa, yendo por cuadra por cuadra. Esto aquí es un documento histórico. Tomando del Oro ahora a la Trujillo, en esta calle, por ejemplo, la Rosa Borja, ¿quiénes vivían en cada intersección? Aquí vivían los Pulsos, aquí vivían los Integros, aquí vivían los Vaquerizos, aquí vivían los Ortega, aquí vivían los Guzmán, aquí vivían los Paredes, aquí vivían los Cepeda, y así en todo el barrio de lo que es de Rosa Borja. El barrio Centenario está delimitado de la siguiente manera: al norte por la calle El Oro, al sur por José Vicente Trujillo, al este por... A ver, los planos del municipio realmente, como todo en esta ciudad, son confusos. Realmente, si nos ponemos a decir, yo no soy del barrio. Claro. Ya, yo no soy del barrio, porque el barrio comprende del Oro a Pancho Segura. A Pancho Segura. Y de Argüelles a Bogotá. Cuando el señor Luis Chiriboga Parra y doña Gloria de Calvo estaban en el municipio, ellos lo quisieron integrar el barrio hasta donde era, hasta la Vicente de Trujillo. Entonces, ahora se dice que está hasta la Trujillo, pero en el papel, en el formato, en el plano histórico es El Oro, Pancho Segura, Argüelles y Bogotá, pero una acera de Bogotá. Yeah. La otra acera del barrio del Seguro. Leía yo que un primer morador de este barrio fue el señor Víctor Emilio Estrada Ciagaluca, que su casa estaba frente a la calle, a la puerta de la iglesia María Auxiliadora, que no sería ya barrio de Centenario, pero en esa zona, que fueron los primeros pobladores, estaba la familia Burubán. Claro, los primeros, justamente el barrio comienza a sentarse es en la zona del Colegio Cristóbal Colón, en lo que es la zona hoy del HG. Ahí estaba la familia Burubano. Por eso es que el callejón, hay un callejón pequeño que está entre la iglesia, se llama Callejón Burubano. Claro. Es por eso. Ahí es que nos llama de puñete con yo estudié en el Cayetano Tarrueco, ¿no? Ya. Ahí claro, ahí era el callejón de los puñetes. ¿Ya? Después nosotros cambiamos porque justo quedaba al frente del colegio y la puerta de atrás hacía que los curas no vean la pelea. Entonces tuvimos que mudarnos a Argüelles, un poquito más Argüelles y Maracaibo, más para allá, para dar los puñetes. Y la familia Daule, pues, ¿no? Otro callejón Daule. Ese es el callejón de la iglesia. De la iglesia. ¿Ya? Y la familia Estrada, que comenzó por don Víctor Emilio Estrada Chacaluga, era toda esa, era una casa inmensa que estaba en la parte de todo lo que ahora es lo que fue de la Dirección Provincial de Estudio, y toda esa manzana inmensa, donde era una inmensidad. Lo que hoy es SRI, lo que hoy es la Dirección de Estudio, lo que hoy es una pizzería, eso era grande de todo de la familia Estrada. Y ahorita tú me has hecho acuerdo de algo. Y después, cuando se casaban los hijos, iban teniendo casas
Entonces esas 2 cuadras o esa manzana y media era Estrada. Y tú me has hecho acuerdo de algo. En algún momento yo estuve en la casa de los Noreros, que es era un verdadero palacete. Claro. Ahora creo que queda alguna entidad pública, me parece, ahí, o ya creo que fue comprada por los sacerdotes salesianos y es parte de la universidad. Sí, eso es. Ajá. Sí. Y recuerdo también que salíamos del colegio y nos poníamos a jugar pelota ahí en los terrenos de lo que es Molinera, que en esa época era una pampa. Claro, una pampa, ahí en la Molinera. Por ahí llegaba el tranvía. Claro. Por ahí llegaba el tranvía. Y vamos trasladándonos a ese Guayaquil, a ese barrio del año 50, 60 y 70, donde se construye ya el primer centro comercial, Aurelio. Ya, eso ya es en los 70. Eso es en los 70, se construye el primer barrio, el primer centro comercial a la larga, si no el primero, uno de los primeros barrios, de los primeros centros comerciales en barrio residencial. No había un centro comercial y aquí hubo el centro comercial. No había el concepto del centro comercial. No había concepto del centro comercial y aquí se hace el Centro Comercial Sudamérica. El Centro Comercial Sudamérica, que era una compañía aseguradora que tenía como anclas el supermercado Más por Menos de la señora Nela Vaquerizo. Era un supermercado boom en aquella época porque era el primer supermercado que se implementó el autoservicio. Es lo que hay hoy. Iba a la percha, compraba, iba a la máquina rodaba con la mercadería. Algo muy americano, ¿no? Algo muy americano. Los productos de hecho eran importados. Ahí encontrabas productos importados. ¿Ya? Y el cine Inca, que fue como quien dice lo que en realidad llamó la atención y le dio vida al centro comercial. Claro, justo al supermercado Más por Menos, ya que tenía afuera un caballito mecánico donde los niños recuerdo un caballito amarillo que metemos un sucre y lo subíamos, estaba el cine Inca, de propiedad del señor Carlos Espinosa Pereira. También, digamos, en el barrio residencial, el primer cine, porque bueno, Guayaquil es de barrio y cada barrio tiene cine. Cada barrio tiene un cine. Cada barrio tiene un cine, donde quiera que había, donde el presidente, metro, cualquier cine, pero en el barrio residencial no había el cine. Nosotros tenemos que irnos al centro. El único cine que había era el cine Cuba, que era abierto. Y el Lido después, pues, ¿no? Y el Lido después, pero las variedades. Claro. Quedaba más al barrio seguro. Al barrio seguro, correcto. A lo que es la calle Maracaibo. Y ya estamos hablando ahí de los extramuros. Claro. ¿No? Y aquí se hace el Inca, el cine Inca, que tenía al lado suyo una fuente soda muy famosa que se llamaba Milcos. También de la señora Nena Vaquerizo, dueña del supermercado. Entonces, cariñoso era comprar ahí. Para la época sí, para la época era cariñoso, pero más que cariñoso era muy, como exclusivo. Claro, pues era como estar exclusivo. Ahí era tener una experiencia de vida. Claro. Haber estado en el Milcos es una experiencia de vida. Era clásico para los muchachos del barrio, para los jóvenes del barrio. Bueno, lo que pasa es que el cine le dio mucha vida. El cine le dio mucha vida al barrio, porque empezó a venir gente de todos lados. Claro. No solo venía gente centenario, venía gente de todos lados, de toda condición social, de todo estrato, venían al Inca a ver las películas. En la época que había 4 funciones, Bermúdez, Matiné, especial y noche. Después hicieron el cine continuo, que tú entrabas a las 2 y salías a las 10, si es que eras vago y te querías quedar ahí, en el aire acondicionado, repitiendo las películas cuantas veces fuera. Entonces, y claro, del Inca salías al Milco, o viceversa. Entonces ahí, claro, los milkshakes, las tortas de chocolate, los hot dogs, pero el Milco tenía una particularidad, era un ambiente, 2 ambientes, abajo había un subsuelo, y en el subsuelo era restaurante. Entonces yo me acuerdo que yo por las tardes iba solo a tomar milkshake, banana split, todo, y de noche, los fines de semana, iba con mis padres, mi hermana, al restaurante que quedaba abajo en el subsuelo, en donde se comía espectaculares. Yo ahí aprendí a comer filet mignon, por ejemplo. Que yo le decía filet Muñoz. Un filet Muñoz. Dame un filet Muñoz. Dame un filet Muñoz. Y otras de los negocios del barrio era una tienda misceláneos de unas señoritas plazas que vendían todo americano. Claro.
Yeah. Bueno, en el centro comercial además había una florería de una señora guapísima, una señora Tamariz, que vendían flores, tarjetas. Había una panadería muy famosa de un señor Juan Gusqui, que empezó, la historia de él es interesante, él empezó como el panadero del barrio. Juan Gusqui. Juan Gusqui en canasto, él entregaba en canasto. Yo recuerdo haberlo llegar a mi casa, entregar el pan caminando en canasto para el desayuno de la mañana, que nos podamos ir a la escuela. Luego tuvo una bicicleta, luego tuvo una moto, luego se compró una camioneta y terminó poniéndose una panadería en el centro comercial Sudamérica. Antes de llegar al Inca, a la entradita, el primer local era el de él. Era una panadería que vendía unos pasteles riquísimos, los chorizos. Y también aquí hubo una dulcería Cirano. Son de las cosas que me he enterado recién, ahora que hice una pequeña. Había una peluquería, la peluquería del famoso barbero San Clemente. Ya. Y nos olvidamos de otro negocio que había, pues, la discoteca. Hipopótamo. Primero fue Mao Mao. Era de Andrés Chiriboga. Primero fue Mao Mao, que era una discoteca matiné, en donde era Andrés Chiriboga, para los que no los conocen, es el rey de las discotecas, claro, ¿no? Dueño de Epicentro, Infinity. Ya, entonces había el Mao Mao, que era una discoteca de matiné. Comenzaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 7 de la noche. No daban trago, era casi que a luz prendida. Ya por ahí los mañosos se buscan la cruz. Ibas a divertirte. Era la fiesta de los adolescentes, de la gente de 15, 16, 17 años, la fiesta del barrio del Centenario, que se hacían en casas, ya se hacía en la discoteca. Y de noche era la discoteca de Grandes, que después cambió a nombre de Hipopótamo. Claro. Hicieron una cierta remodelación y se quedó Hipopótamo, y al lado hay una panadería de un señor Jurado. Ser un centro comercial con algunas cosas. Yo recuerdo, porque con mi enamorada yo era asiduo al cine Inca. Claro. Donde se veían y el sonido era diferente. Claro. Todo era de... Es que además trajeron equipos especiales del sonido. De surround, el surround, que yo le decía, ponte pilas con el surround. Ahí era el surround. Y era el sonido en esa época. Era la pantalla más grande, era otro tipo de butacas, era alfombrado, con cortinajes inmensos. De los Espinosa, ¿no? Guayaquil, Inca y Maya, ¿no? Carlos Espinosa Pereira. Entonces, claro, uno que acostumbrado a las butacas medio incomodonas de un cine cualquiera, digámosle el Tauro o el presidente, venías acá y era otro tipo, y venía la subida, todo más. Y uno no quería salir. Pues. No quería salir, pues era aire acondicionado. Y además que era un muñequeo, pues, era un muñequeo. Claro. Las chicas más hermosas de Guayaquil pasaban por ese centro comercial. Claro, ese Guayaquil ido que no volverá, del cual quedan lindos recuerdos. Pero, y ahora sigamos adentrándonos ya a la arquitectura de este barrio. Para donde tú encuentras viviendas que hoy da pena porque las han tapado en su gran mayoría. La inseguridad ha hecho de que se eleven verdaderas murallas y queden cubiertas toda esta arquitectura muy nuestra. Neoclasicismo, casas de corte Art Deco, otras de un corte Art Nouveau y unas pocas de un estilo marroquí con un patio interior espectacular. Puedo dar fe de la casa de los Maspons y la casa de los Grau. Claro. La casa del señor Grau y la casa del señor Maspón eran eso, con una plazoleta bonita, con una pila al medio, muy bonita. Yo tuve la oportunidad también de conocer esas casas. Era arquitectura italiana. Aquí vinieron muchos arquitectos italianos cuando hubo la construcción del cementerio, por ejemplo, y aquí hay casas que hizo el señor Scalamacaferri, hay esculturas del señor Emilio Soro. Entonces hay bastante construcción italiana, alguna influencia española, y aquí había casas maravillosas, algunas casas haciendas, pero eran maravillosas, era un espectáculo, era el Guayaquil lo que no había cerca. El Guayaquil y que no había cerca, y tú podías... Presidentes, alcaldes, gobernadores, todo lo mejor me refiero a lo mejor de la élite de la ciudad,
en que vivían tranquilos con las puertas abiertas y al aire libre. Claro, Pues. mire, lo bonito de este barrio era que, bueno, aquí vivieron dos presidentes de la República, el presidente Clemente Llero Vindaburo y el doctor Gustavo Noa Bejarano. Vivieron alcaldes como Jaime Nebot, de Harry Soria, vivieron vicepresidentes como... El mismo doctor, el mismo señor Grau, pues. El alcalde Grau, estuvo el doctor Vaquerizo Maldonado, estuvo también, por ejemplo, gente perfecta como Nicolás Lapenti, deportistas. El dueño de IFESA, la familia Pino, la familia Ortega, que son educadores, la familia Plaza, la familia los Robles, Alvarado Robles. Alvarado Roca es el señor Don Javier. Alvarado Robles son los hijos. Vivían los Arosemena, vivían los Ray, vivían los Tanca. Don Arcadio, Don Arcadio vivía todo, claro. Norma Plaza de García, vivían los de Prati. ¿Y qué anécdota tienes tú de tantas vivencias que yo me imagino porque tus palas eran al frente? Pues. Claro, vivían anécdotas muchísimas. Anécdotas muchísimas porque mi vida la hice aquí. Entonces toda mi vida se transcurrió aquí. Lo bonito del barrio, lo que le iba a decir era eso, que todo el mundo se conocía. Tú caminabas por la calle y te conocían. Todos los señores que hemos nombrado nos conocían y con reverencia, buenas tardes, mijito, ¿cómo está? Ese Guayaquil que saludaba, ¿no? Entonces, claro, tú saludabas de todo, ¿ya? Y a los mayores con reverencia, don señor Vaquerizo, don Arcadio, don Javier, hola mijito, ¿cómo está? Papá, fui amigo de alguno de los hijos de ellos, entonces, pase, mijito. La señora salía, mijito, ¿comió? Sí, ya comió, pero sí le quedó un sándwich. Claro, un batido, un sándwich, los amigos que jugábamos ahí, las empleadas domésticas que regaban los jardines y nosotros nos mojábamos la cabeza y tomábamos la manguera. O sea, y todo así, a visión de todo el mundo, todo sano. Se jugaba fútbol en la calle, índole en la calle. Se hacía la vida en la calle. Por ejemplo, yo tenía, y esto es una particularidad muy especial del barrio Centenario. El barrio Centenario, a pesar de ser 26 manzanas, había en casi que cada esquina grupos, diferentes grupos. Ya. Por ejemplo, cogía la calle... la barriada. Cogía la calle Argüelles y en plena calle Argüelles, justo en el muro de la casa de doctor Gustavo Noa, paraba un grupo que le decíamos la esquina de Gustavo. Ahí paraban, qué sé yo, Mario Borges, los Trujillo, los Proaño, ¿ya? Caminabas una cuadra más allá y estaba la gente del Inca, que eran los hermanos menores de los grandes que paraban en la esquina de Gustavo. Te ibas un poquito más allá a la esquina y estaban los del Sunset, que eran los aniñados del barrio, los más aniñados, que eso nos peleaban nunca, eso no jugaban en la calle, pero eran... Eso andaban al nido y planchados. Sí, pero eran unos caballeros a carta cabal, educadísimos, agradables, o sea, son muy educados, muy notas, pero muy bacanes los del Sunset, que también tenían las peladas ahí, ellos pues tenían el Sunset era una, digamos, como una tienda donde vendían, que quedaba al lado de la Academia Benedict, de una señora Elena Arizaga. Y ahí vendían unos negritos espectaculares. Sí, yo estuve leyendo eso de ahí, de que habían unos dulces árabes espectaculares. Y un poquito más acá, ya en Dolores Sucre y la C, estábamos los vándalos del Ringo, que éramos 50 personas. Los vándalos del Ringo, o sea que eran porque jugábamos. Bueno, todavía te queda el corte de pelo. Los jugábamos índole en la calle, los melenudos, los bohemios, los amanecidos jugando naipe, todo sano. Pero era lo más. Hacíamos campeonatos de atletismo. Campeonato de atletismo entre nosotros, pero 100 metros, una cuadra. ¿Y con quién jugabas? 400 metros, la vuelta de la manzana. El salto largo era, ¿te acuerdas que antes había en las calles, eran entre, como con brea? Correcto. El que llegaba a la otra brea era el salto largo. Nos inventábamos juegos. Bueno, aquí se jugaba en la calle indoor en todos lados. Por ejemplo, yo, como era medio pelotero, malo pero pelotero en fin, por ejemplo, aquí al frente de mi casa, jugábamos con unos amigos, Miguel Rodríguez, que era compañero de colegio mío, además, compañero de escuela,
los chicos de aquí al lado, los chicos Cepeda, Roberto Lascano, Miguel Rodríguez, y venían muchos de la Cuba. Ya, es que eso, a eso iba. Mezclados, y había ese Guayaquil y jugábamos mezclados, que se mezclaba con facilidad, ¿no? Los chicos que hasta ahora son amigos nuestros, los chicos Zúñiga, que eran hijos del bombero y de la señora que ponía inyecciones, la señora que ponía inyecciones a las señoras, eran los hijos, eran los Zúñiga, jugaban con nosotros, los mecánicos, los hijos del mecánico. No había diferencia social, ¿no? No, de niños no la sentíamos, no había. Y venían los hijos de los mecánicos y los señores Narváez y jugaban aquí, venían los de la tienda y jugábamos mezclados. Después, claro, jugábamos. ¿Y tomabas en el charro también todos los pelucones o no? Sí, claro, porque para los que no saben, el charro era un salón de bebida. El charro era un salón que quedaba en todo Domingo Comín y Estrada Cuello. Era un salón que vendía carne en palito. Correcto. Carne en palito. Es que claro, la vida bohemia del Centenario era en la Cuba. Si quería chupar, no es para menos, pues. Si quería chupar, estaba la cantina, la molienda. Claro. Quedaba aquí en Domingo Comín. Y si ya eras atrevido, donde Rosa la Garrapata. Ibas a Guanagallo, Rosa Garrapata por los tres culos, y era más allá, más allá. Pero claro. Pero no, que no lo duden, pues. No lo duden, claro. Entonces sí había el bar de Chicho, y había la vida bohemia, era acá. ¿Ya? Y créeme, era un Guayaquil sano, que la gente le tenía miedo al Callejón de la Muerte, y la gente temblaba con el Callejón de la Muerte, y nosotros los del barrio, muchísimos del barrio, teníamos la facilidad de ir y que no nos pase nada. Claro. Porque hay una situación un poco social. Antes había, aquí tenías costurera, lavandera, o sea, y claro, todo ese pueblo del barrio Cuba trabajaba en el barrio Centenario. Mi mamá me mandaba: Aurelio, tienes que llevar el corte para los uniformes de la señora Luzmila. Y la señora Luzmila vivía de Gonda la Rosa Garrapata. Entonces yo tenía 10, 11 años y iba y me hacía amigo de los hijos, jugaba pelota con los hijos en el camal. Jugaba pelota, me iba por el corte de tele y me quedaba jugando pelota y todo. Y fuimos haciendo amistad. Y cuando fuimos creciendo, y de esas anécdotas, ibas a la botica Santa Inés. Claro. Ibas al Bazar Gardenia a comprar los cuadernos, los útiles escolares, los regalitos para el cumpleaños. Entonces, el Bazar Gardenia dice que había de todo, ¿no? De todo. Sí, y buen nivel, o sea, el caballero, la señora del barrio Centenario no tenía que ir a De Prat, iba al Gardenia, punto. Tú ibas al Gardenia y encontrabas con las señoras comprando regalos para las matinés, cositas así, hilos, telas, cuadernos, todo. El apurado que dejaba el deber para el último, la cartulina, había mucha conexión. Te solucionaba todo, ¿no? Sí, había mucha conexión. ¿Y los sándwiches del chino? Los sándwiches del chino ya son posteriores, ya son ochenteros. Yeah. Son en la esquina de la familia Solórzano en casa, justamente ahora que al frente de mi casa vive Enrique Solórzano, el que era el dueño de la casa, que primero la cartilla era de ellos. Y el Chino Bolívar era el empleado de la cartilla. Después ya pues se independizó y ahora tiene puestos en todos lados. Pero claro, salías de la fiesta en madrugada, llegabas al barrio y el chino era el obligado, que ahí matabas con jodoya hamburguesa y sándwich de pollo. Una de las anécdotas que cuenta doña Jenny Estrada, en un video de una entrevista sobre el barrio Centenario, dice que estas señoritas o estos señores se embarcaban en el centro de Guayaquil y llamaban un taxi. Buenas tardes, por favor, me lleva al barrio. Estaba sobreentendido que era el barrio del Centenario. Claro. Y Aurelio, para ir terminando, de esas leyendas urbanas que se han tejido mucho, cuéntanos unas dos por lo menos. Ya, antes de eso quisiera contarte, por ejemplo, que en este barrio se filmó una película. Ah, caramba, eso no sabía. Claro, aquí se filmaron varias escenas del derecho de los pobres. Al frente del Más por Menos había una manzana que era un solar vacío, que estaba cercado y que nos trepábamos ahí a jugar fútbol. Hay un campeonato interbarrial de béisbol y ahí había una cancha, un solar vacío, y ahí hicieron las escenas de la película del derecho de los pobres.
en que vino... Donde trabajó el rey de la cantera, ¿no? De la cantera, Lucho Gálvez también. Lucho Gálvez trabajó, y vino mucha gente. Vino... El extranjero, vino Patricia Spíllaga, vino Enrique Rambal, vino Enrique Rocha, vino Pili Mili, y había una pandilla de los niños de ahí, que eran los niños de aquí. Diego Vaquerizo, Felipe Valencia, Carlos Javier Espinosa, Andrés Chiriboga, y un negrito que es el que se llamaba Tito, que fue el que murió en la cancha cuando se trepó la pared. Y esa filmación la vi yo. O sea, tú estuviste ahí, o sea, fuiste... claro, fui de los sacos viendo la filmación, claro. Imagínense ver... esos son tus inicios periodísticos. Claro, ver a Spencer, ver al rey de la cantera en la filmación, ver las cámaras, ver los directores mexicanos, corte. O sea, me emociona. Se filmaron escenas en Cristóbal Colón. Aquí, este es el primer y único barrio que ha hecho Olimpiadas del Barrio. Aquí hubo las Olimpiadas del Barrio Centenario. No había Interbarrial del Universo. Olimpiadas del Barrio Centenario. Entonces, jugábamos el Cristóbal Colón, había fútbol, básquet, vóley, natación, la maratón era fuera por la calle, hubo karting. Karting en estas calles, qué bestia. Entonces, claro, esas Olimpiadas eran por categorías, de niños, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, y era un desfile porque hay que más. Y aquí salieron mis Ecuador, y aquí salieron reinas de Guayaquil, claro. Y aquí salió un modelo de televisión. Claro. María La Viteri era de aquí del barrio. ¿Así? Sí. Y varias mis Ecuador eran de aquí del barrio. Y varias me imagino. Entonces ibas a las Olimpiadas, tú ibas a las Olimpiadas y chuzo, sí que veías belleza. Y terminaba con una fiesta, y en la fiesta tocaba Roberto Viera con los Cuatro. No sé si... Y de esas leyendas urbanas... Hay una leyenda urbana que no es tan leyenda porque esa sí me costó verla. Es que justo en la esquina donde yo decía del Ringo, que es la esquina de Dolores Sucre y calle Acacias, jugó Perico León Indoor. Perico León era bien amigo de una familia Patiño, no de los Patiños políticos, sino primo de ellos, de una familia Patiño, y él iba mucho a donde la casa de la familia Patiño, que eran más o menos contemporáneos a él en edad. Y alguna vez Jaime lo llevó al Ringo y la gente estaba jugando. La gente del barrio estaba jugando, los grandes. Yo era niño, estaba sentado en la vereda viendo jugar a Martín Ura, Camino Boloña, Roberto Ponce. Jugaban ahí los grandes y uno veía. Entonces llegó Perico con Jaime y la gente juega. Y ahí Perico hizo el paraplete, medio jugó y se jugó unos minutos. Pero ya quedó para la leyenda. En esta calle jugó Perico León. Esa es una. Y la otra, la de los iracundos. Esa no sé, esa sí no la he investigado, pero no sé si pase de leyenda urbana, porque es así comprobación, así que fehaciente, o que haya salido en algún artículo o en alguna cosa. No, solamente es lo que cuentan los grandes. Claro. Grandes que tienen hoy 70, 75 años. Ellos dicen que una vez, al frente de la esquina donde jugó Perico, donde ahora es donde fue la familia Marangoni, ¿ya? Alguna vez hubo una fiesta de bohemia y llegaron los baiarinos con otros integrantes de los Corbes y habían traído de invitados a par de los iracundos a una fiesta privada. Y luego en la fiesta, en la bohemia, todo como antes se salía a las calles y la vida en las calles, sacaron las sillas a la calle, comenzaron a tocar en la esquina y tocaron los iracundos con los Corbes. Esa es una leyenda urbana que, eso sí te digo, comprobación fehaciente no tengo. No la tienes. Y a los que se les podría preguntar ya no están, así que quedará en leyenda urbana. Pero bueno, ha sido lindo escuchar de tus labios no una crónica más, sino vivencias. Ya, todas esas vivencias están combinadas aquí. Y que te sugerimos, ¿quieres conocer la historia del Barrio Centenario? Llámalo a Aurelio, conversa con él, cómprale cómprale este libro y ten la plena seguridad de que le darás vida a la historia de ese Guayaquil que está a pocos años, en los años 50, 60, y se inició en 1920. Aurelio, tus últimas palabras para el público. Para terminar, contarles que el barrio tuvo dos procesos de migración, digamos, ¿ya? Cuando las familias, cuando se hizo el norte, ya digamos Urdesa, Miraflores, Seibo, ya aquí al barrio le quedó corto el barrio porque obviamente los jóvenes que hoy tienen 70 años crecieron, se casaban y tenían que
ir a algún lugar porque ya no iban a vivir con los padres. Claro. Entonces escogieron el Urdesa, eso, Miraflores, eso por los 80 más o menos. Y luego ellos les pasa el mismo fenómeno, ¿ya? Y con los señores mayores y se van a San Borondón. Y se van llevando a los padres a San Borondón, padres que no eran reacios a salir de aquí. Yo conozco muchísimos padres y amigos míos que no quisieron salir de aquí. Pero terminaron saliendo. Que terminaron saliendo. Y ahora, si es que hay de los moradores antiguos, mayores que yo, hay 5, no hay más. Entre ellos la señora Rosamel Alvarado, don Arcadio Rosemena, los señores Mata, no hay más que unos 5 o 6 de los que ya tienen, ellos sí, unos 60, 70 años viviendo aquí. Chévere, un gusto. Un gustazo. La verdad que ha sido bien placentero y estamos grabando la 5ª temporada. Muchas gracias. Sí. No hay quinto más, ¿no? en redes sociales eres muy famoso. Llegas mucho por vía WhatsApp, llegas mucho al Instagram, mucho al Facebook. Eres famoso en redes sociales por esto de contar la historia, que es la historia de la cola tropical, que es la historia del Limber, que historias así. ¿De dónde nace eso de contar historias? Que realmente es una labor que yo admiro, es una labor que yo me le saco el sombrero, porque requiere su trabajo, su demanda, su esfuerzo de investigar todo. ¿Cuál es el gusto por la historia? ¿Y qué siente Giovanni al contar la historia de Guayaquil a través de a las nuevas generaciones? Mira, ¿por qué nace este segmento? En primer lugar, en TikTok, donde nos acompañan ya casi 71,000 personas que nos siguen. Se llama Doménica Reyes Muñoz. Ella me dice en el 2020, si tú no estás en TikTok, desaparece. Digo, no, esa pendejada es para mí. Y me comenzó a insistir hasta que, porque yo tengo una cuenta de Twitter donde tengo casi 5,000 seguidores, y me dice, mira, tú haces bien las cosas y debes entrar a TikTok. Luego me convence para que grabe podcast y ya tenemos 1 año grabando podcast. Y luego me dice, haz en vivos, porque me dice, tú tienes todo, tienes el conocimiento, y la verdad es que mi hija es la que me ha envuelto en esta serie de instrumentos que nos da la tecnología para ahora poder emprender y contar esa historia para que no se olvide, porque un pueblo que olvida la historia es un pueblo que está condenado a repetir sus errores. Un gustazo desde el anticuario, con el rey del anticuario. Gracias, Aurelio. Un gustazo. Ya,